El aire dentro del santuario no era aire. Era una suspensión espesa de incienso quemado, sudor antiguo, polvo de piedra caliza y el peso aplastante de siglos de silencio ritual. Jerusalén bullía con el ruido metálico de las sandalias romanas golpeando el basalto, los gritos de los mercaderes regateando precios por corderos sin mancha, el tintineo obsesivo de las monedas de plata sobre mesas de madera astillada. Pero aquí, tras las puertas de cedro del Líbano, tras los muros reforzados con bronce y las cortinas teñidas con carmesí tirio, jacinto y escarlata, el tiempo parecía haberse detenido, no entraba luz natural, solo el parpadeo errático de las lámparas de aceite de oliva, proyectando sombras alargadas que se retorcían sobre las losas frías como serpientes mudas. Un silencio denso, casi físico, oprimía el pecho de cualquier hombre que se atreviera a cruzar el umbral, porque este no era un lugar para los vivos. Era una frontera, un espacio donde el cielo y la tierra se rozaban, separados por un velo que nadie, bajo pena de muerte inmediata, podía tocar. Su trama, tejida a mano por 72 artesanos durante más de un año, combinaba lino egipcio de la más alta calidad con lana de cabra teñida, entrelazada con hilos de oro puro. No era una cortina, era una barrera teológica, un límite tangible entre lo profano y lo sagrado. De pronto un sonido rompió la quietud. No fue un estruendo, no fue un trueno, fue un rajado seco, violento preciso, como si una mano invisible, fría y absoluta, hubiera agarrado el borde superior de la tela y tirado hacia abajo con una fuerza que desafiaba la gravedad. La arquitectura y la ley de los hombres tejidos se dio, primero una grieta, luego una herida y finalmente un desgarramiento total que resonó como un lamento antiguo en las entrañas de la piedra. El velo no se rasgó desde abajo, como lo haría un hombre desesperado o un sacerdote negligente. Se partió desde la cima, como un veredicto caído del cielo, que pesaba toneladas y requería de poleas y decenas de hombres para ser manipulada una vez al año. Se desprendió de sus ganchos superiores con un crujido metálico que hizo vibrar los pisos. Inerte, inevitable, los sacerdotes que oficiaban en el lugar santo se quedaron paralizados. Sus manos, acostumbradas a manipular los instrumentos de oro macizo, a verter el vino y la sangre sobre los altares, a ajustar las brasas con pinzas rituales, temblaron. El cuenco de incienso se le resbaló a uno de ellos, golpeando el suelo de mármol con un estrépito que pareció amplificado por el pánico. Las brasas chisporrotearon, rodando como pequeñas estrellas moribundas sobre las losas frías. Antes ordenado y ascendente en columnas perfectas hacia el techo abovedado, se dispersó en remolinos caóticos, cegando por un instante la vista de los ministros. Nadie habló, nadie se movió, solo el sonido del tejido cayendo, pesado como una losa funeraria, y el eco de su propio aliento entrecortado llenaba la sala. ¿Qué acababa de ocurrir? La pregunta no fue formulada con palabras. Fue un golpe en el estómago, un vacío repentino en el pecho, porque aquel velo no era solo un objeto litúrgico, era la base de su identidad, era la justificación de su poder, era la prueba física de que Dios habitaba lejos, inalcanzable, separado por reglas, por sangre, por jerarquía. El polvo flotaba en el aire, iluminado por la luz temblorosa de las lámparas. Partículas de lino carbonizado y hebras sueltas de la tela sagrada se posaban sobre los hombros de los sacerdotes, sobre los altares de bronce, sobre los utensilios ritualmente lavados con ceniza de novilla y agua de manantial. Era como si el propio lugar hubiera exhalado, como si un suspiro milenario hubiera sido liberado de sus cimientos. Algunos de los ministros retrocedieron, tropezando con sus propias vestiduras bordadas con granadas y flores. Otros cayeron de rodillas no por devoción, sino por el peso súbito de lo incomprensible. Sus labios se movían en oraciones mudas, pero las palabras se les atragantaban en la garganta. La teología que habían estudiado desde niños, los protocolos que habían memorizado hasta la saciedad, las jerarquías que sostenían su estatus y su influencia política, todo eso se desmoronaba en silencio. En todo el mundo empieza la evidencia física de una ruptura que no pertenecía a este mundo. La arquitectura sagrada había sido violada, no por manos humanas, por una fuerza que no dejaba huella, pero que había alterado para siempre el equilibrio del cosmos. Afuera, el bullicio de la ciudad continuaba, ajeno a lo que acababa de suceder en el corazón del templo. Los peregrinos llegados de Galilea, de Egipto, de Babilonia, seguían comprando palomas y bueyes. Los levitas lavaban sus manos en las fuentes de bronce. Los soldados romanos patrullaban las columnatas con la indiferencia de quienes solo ven un edificio más en un imperio que ya había saqueado naciones enteras y erigido estatuas a emperadores divinizados. Nadie sabía que en ese preciso instante, el sistema que había sostenido la vida espiritual de un pueblo durante siglos acababa de recibir un golpe mortal. Nadie sabía que la sangre que aún goteaba sobre los altares de sacrificio ya no era necesaria, que el intermediario había sido eliminado.
que el camino, antes cerrado, sellado, custodiado por ángeles y leyes inquebrantables, acababa de abrirse de par en par. El silencio volvió a instalarse, pero ya no era el mismo. Antes era un silencio de espera, de expectativa, de temor reverente. Ahora era un silencio de vacío, de preguntas sin respuesta, de un mundo que, sin saberlo, acababa de cambiar de eje. Los sacerdotes se miraron entre sí, buscando en los ojos del compañero una confirmación, una explicación, un indicio de que todo aquello era solo una ilusión provocada por el humo, el cansancio y el calor sofocante del recinto. Pero no había consuelo en las miradas ajenas. Solo el mismo reflejo de estupor, de incredulidad, de un miedo primitivo que no provenía del peligro físico, sino del colapso de lo que consideraban inmutable. La santidad ya no estaba protegida, ya no estaba escondida, ya no requería de escalafones, de purificaciones, de mediadores vestidos de lino, estaba expuesta, vulnerable, accesible. Entonces uno de ellos, el más joven, dio un paso hacia adelante, su sandalia rozó el borde del velo caído. La tela, pesada y arrugada, se estremeció. No era un objeto inerte, era un cadáver simbólico, un monumento a una era que acababa de morir. El joven extendió la mano, temblorosa, y tocó el borde desgarrado. No sintió fuego, no sintió una descarga divina. Solo sintió la tela ordinaria, polvorienta, rota, y en ese contacto trivial, en esa simplicidad aterradora, comprendió la magnitud de lo ocurrido. La barrera había caído, el velo ya no separaba, ya no protegía, ya no justificaba, solo yacía allí como un testigo mudo de que el cielo había descendido, y que el hombre ya no necesitaba pedir permiso para acercarse. Un sonido lejano, apenas perceptible, cruzó el aire. No era un grito, era un susurro, como el viento que atraviesa un cañón desierto, como el aliento de alguien que ha corrido demasiado y por fin se detiene. Los sacerdotes alzaron la vista. La penumbra parecía haber cambiado. Las sombras ya no oprimían, ya no protegían, simplemente se habían retirado. Y en esa claridad repentina, en esa exposición brutal de lo que antes estaba velado, una pregunta se instaló en el aire, pesada como una losa de granito, punzante como un cuchillo de obsidiana, inevitable como la marea. ¿Qué ocurrió aquí dentro, en el lugar más sagrado de la tierra, que obligó al cielo mismo a romper sus propias leyes? Jerusalén no era solo una ciudad, era un tablero de piedra y polvo donde dos imperios se rozaban, se vigilaban y en silencio se preparaban para colisionar. Desde las alturas del Monte de los Olivos, la urbe se desplegaba como una corona desigual de tejados planos, murallas blancas y templos dorados que reflejaban el sol implacable de Judea. Pero bajo esa arquitectura sagrada latía una tensión estructural, invisible para el peregrino ingenuo, evidente para el observador que supiera leer las grietas en la piedra. No había paz, solo una tregua armada, sostenida por el miedo, el tributo y la amenaza constante del hierro romano. Dominando el horizonte con su masa de mampostería gris y torres de vigilancia, se alzaba la fortaleza Antonia. Desde sus patímetros, el sonido rítmico de las sandalias claveteadas contra el basalto marcaba el de una ocupación que ya llevaba décadas. Las cohortes de la legión fretensis no descansaban. Patrullaban las columnatas, revisaban los registros de entrada, entrolaban los flujos de moneda y mantenían la mirada fija sobre la explanada del templo. Para Roma, Jerusalén no era un centro espiritual, era un polvorín administrativo que debía mantenerse dócil mediante la exhibición calculada de la fuerza. En el centro de ese engranaje de opresión se encontraba Poncio Pilato, prefecto de Judea, hombre de linaje ecuestre y temperamento pragmático. No gobernaba por convicción religiosa ni por lealtad ideológica. Todo gobernaba por orden. Su mandato era simple: sofocar revueltas y entregar a César lo que le correspondía sin generar escándalos que pudieran manchar su historial ante el Senado. Pilato no entendía los matices de la ley mosaica. No le interesaban las disputas sobre la pureza ritual, las diferencias entre fariseos y saduceos o el significado teológico de las fiestas de peregrinación. Solo veía multitudes, y para Roma una multitud siempre era un peligro potencial. Por eso sus decisiones eran frías, rápidas y desproporcionadas cuando era necesario. La cruz no era un castigo, era un mensaje. Cada cuerpo clavado en la colina fuera de los muros era una advertencia tallada en madera y carne. La desobediencia se paga con la vida y el imperio no perdona. El aire en Jerusalén olía a resina quemada, el mundo a especias baratas, a sudor rancio y, en los días de ejecución, a hierro oxidado y humedad podrida. Era el perfume de una ciudad que aprendió a respirar con miedo. Pero Roma no era la única potencia que tejía su dominio sobre la vida cotidiana. Si el poder militar residía en la Antonia, el poder simbólico, económico y judicial estaba concentrado en el templo, y el templo respondía a un solo hombre: el sumo sacerdote Caifás, nombrado por el curador romano y mantenido en el cargo por su capacidad para negociar entre la lealtad a César y la autoridad religiosa.
Caifás era el arquitecto de un sistema donde lo divino y lo político se fundían en una sola jerarquía. A su alrededor orbitaba el Sanedrín, un consejo de 71 ancianos, sacerdotes y escribas que dictaminaban sobre pureza, herencia, disputas comerciales y, en última instancia, sobre la vida o la muerte de cualquier hombre acusado de blasfemia o sedición. Ellos no llevaban espadas, llevaban pergaminos. Y en una sociedad donde la ley era palabra de Dios, sus firmas tenían el peso de una sentencia celestial. El templo no era solo un lugar de oración. Era un banco, un mercado, un tribunal y un mecanismo de control social. Cada peregrino que cruzaba sus puertas dejaba una parte de su sustento. El impuesto del medio siglo no era voluntario. Todo mundo era una obligación teológica y económica. Quien no pagaba quedaba excluido de los sacrificios. Quien quedaba excluido quedaba fuera de la comunidad. Y en un mundo donde la identidad se definía por la pertenencia al pacto, la exclusión era una muerte lenta. La estratificación social era tan rígida como las losas del atrio de los israelitas. En la cima los saduceos, aristocracia sacerdotal que controlaba los almacenes, las casas de cambio y la administración de las ofrendas. Debajo los fariseos, guardianes de la tradición oral, maestros de la ley que filtraban cada acción humana a través de un tamiz de prohibiciones y mandatos. Más abajo, los levitas, sirvientes del altar, lavanderos rituales, vigilantes de las puertas y músicos de los cánticos diarios. Y en la base el pueblo llano, pescadores de Galilea, artesanos de yeso, campesinos de los valles, viudas que lavaban telas en los pozos, jornaleros que cargaban piedra bajo el sol. Todos pagaban, todos obedecían, todos vivían con la conciencia de que cada transgresión, por pequeña que fuera, los acercaba al borde de la impureza, y la impureza no era solo un estado ritual, era una frontera social. Tocaba un cadáver y 7 días de aislamiento te esperaban. Una mujer en su ciclo mensual no podía entrar al atrio. Un leproso vivía fuera de los muros, gritando su condición para que otros huyeran. El sistema no solo regulaba la adoración, regulaba la respiración. Cada paso, cada alimento, cada contacto físico estaba codificado, pesado, juzgado. La santidad se había convertido en un impuesto. ¿Y el precio era la libertad? El ambiente era denso, cargado de una electricidad silenciosa que precede a las tormentas. En las calles estrechas del barrio bajo, los mercaderes discutían precios en arameo y griego, intercambiando monedas tirias por denarios romanos, lavando las imágenes del emperador con vinagre antes de aceptarlas, temiendo que el rostro de César contaminara sus manos antes del sacrificio. Los niños jugaban con piedras talladas imitando altares, sin saber que sus juegos reproducían gestos milenarios que sus padres ejecutaban con temor reverente. Los ancianos se sentaban en los umbrales, murmurando salmos, recordando tiempos que el templo no era un edificio ocupado, sino una casa libre, pero la nostalgia no alimentaba y el hambre sí. Los impuestos romanos se sumaban los tributos del templo. Las cosechas fallaban. Las lluvias llegaban tarde y en medio de esa escasez estructural la maquinaria ritual seguía girando, implacable exigiendo corderos, palomas, harina, aceite, incienso. Cada festividad era un récord de consumo. Cada peregrinaje un éxodo de pobreza. La ciudad crecía en número, pero se estrechaba en oportunidades. Y en esa contradicción, en esa tensión entre lo sagrado y lo económico, entre lo divino y lo imperial, se incubaba el colapso. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sentían en los huesos. El sistema había alcanzado su límite de elasticidad. Las leyes ya no protegían, oprimían. Los sacerdotes ya no mediaban, administraban. Los romanos ya no garantizaban orden, imponían silencio. Y en ese triángulo de fuerzas equilibradas por la represión, bastaba una chispa, un profil milagro, una palabra malinterpretada, un gesto desafiante. La historia no avanza por decreto, avanza por fricción, y Jerusalén, en el año 30 de la era común, era un mecanismo perfectamente lubricado por el miedo, pero oxidado por la injusticia. Sus muros eran gruesos, sus puertas de bronce, sus vigilantes armados. En todo el do, pero ninguna estructura humana puede contener indefinidamente el peso de su propia contradicción. La ciudad respiraba, pero ya no con alivio, con contención. Y cada amanecer que iluminaba sus tejados era un recordatorio silencioso de que la paz era solo un intervalo, que la ocupación era temporal pero la rebelión eterna, que el cielo no había callado, solo esperaba. Y cuando hablara no lo haría con susurros, lo haría con estruendo. El alba no llegaba con luz, llegaba con frío. Un frío húmedo que se filtraba por las grietas de la piedra caliza, que envolvía los pellejos de agua, que se posaba sobre el suelo de tierra apisonada como una manta pesada. En una casa de un solo cuarto, en las laderas inferiores de la ciudad baja, una mujer abrió los ojos antes de que el sol asomara tras el monte de los olivos. No había ventanas grandes, solo una abertura estrecha cubierta con una tela de lino crudo que filtraba un resplandor gris.
Se incorporó en silencio. Su cuerpo dolía por la postura encogida, por el trabajo del día anterior, por el peso de los años vividos sin descanso. No se quejaba. La queja era un lujo que el desierto no permitía. Se levantó, se cubrió los hombros con un manto de lana basta y arrodilló sobre el suelo frío. Sus labios se movieron, no eran palabras de súplica, eran reconocimiento. La primera oración del día, el Shema, 3 versos que recordaban la unidad de Dios, la obligación de amarle con cada latido, la responsabilidad de transmitir la ley a los hijos. Su voz era un susurro apenas audible, pero en la penumbra de la habitación sonaba como un juramento. El fuego del hogar se reavivó con ramitas de olivo seco. El humo se elevó en espirales lentas, ennegreciendo el techo bajo, impregnando la ropa, la piel, el aire. No había lujo en la cocina, solo un mortero de basalto, un cuenco de arcilla sin esmaltar, un odre de cuero curtido con sal. Preparó pan sin levadura, la harina de cebada, gruesa y áspera, se mezclaba con agua del pozo común. Amasó con manos agrietadas, con uñas rotas, con callos que contaban historias de carga y sequía. El horno de barro ya estaba caliente. Colocó las tortas planas sobre las brasas. El olor era simple, terroso, suficiente. Mientras el pan se cocía, revisó los recipientes, cada uno debía estar limpio. No solo físicamente, ritualmente. Una mancha de grasa de cerdo, un residuo de vino extranjero, un contacto con un objeto impurificado, todo eso convertía la comida en prohibición. La ley no era abstracta. Era práctica, era diaria. Era una frontera invisible que separaba lo sagrado de lo profano en cada gesto. Salió antes de que el sol calentara las piedras. La calle era un pasillo estrecho entre muros de piedra sin mortero, con escalones irregulares, con canales de drenaje descubiertos que llevaban el agua de lluvia y los desechos de la noche. El aire ya olía a actividad, a humo de leña, a estiércol de burro, a especias baratas mezcladas con sudor. Caminó con paso firme evitando los charcos, saludando con la cabeza a los vecinos que barrían sus umbrales. Nadie hablaba mucho, las palabras se guardaban. La prudencia era un instinto de supervivencia en la plaza. El bullicio comenzaba a organizarse. Los mercaderes desplegaban telas sobre cajas de madera. Los fruteros apilaban higos secos, dátiles, granadas. Los vendedores de pescado gritaban precios, golpeando las mesas con cuchillos de hierro para espantar las moscas. El ruido era constante. Pero bajo ese ruido había una tensión silenciosa. Los ojos de los soldados romanos recorrían las filas. Sus armaduras de cuero y bronce reflejaban la luz naciente. Sus manos descansaban sobre las empuñaduras de las espadas cortas. No hablaban, solo observaban. La ocupación no era un evento, era un clima. Compró 2 medidas de harina, un puñado de sal gruesa, un recipiente pequeño de aceite de oliva turbio. Pagó con monedas de cobre gastadas, contadas una por una. No le sobraba nada, nunca le sobraba. El impuesto del templo ya había sido pagado meses atrás, entregado con manos temblorosas al recaudador que anotaba en un pergamino sin mirarla a los ojos. El tributo romano se pagaba en silencio, en la esquina de la calle con la cabeza baja. La pobreza no era una condición, era una arquitectura. Estaba diseñada para mantener a la gente ocupada, cansada, demasiado preocupada por el pan de mañana como para cuestionar el orden de hoy. Regresó por el mismo camino. El sol ya calentaba, el polvo se levantaba con cada paso. Una niña corría descalza, persiguiendo un pollo que se escapaba del corral. Un anciano se sentó bajo la sombra de una higuera, mascando hierbas secas, mirando hacia la explanada del templo con ojos vidriosos. No veía piedra. Veía promesas. Veía un tiempo en el que el velo no separaba, en el que la ley no pesaba, en el que el cielo no exigía sangre para perdonar. Al mediodía el calor se volvía sólido, las calles se vaciaron parcialmente. Los hombres se refugiaban en los portales. Las mujeres cerraban las puertas de madera, cubiertas con cortinas de lana para bloquear el polvo. Dentro de la casa la oscuridad era un alivio. Vertió agua en un cuenco, se lavó las manos, no por higiene, por mandato. Cada lavado era un acto de obediencia. Cada enjuague un recordatorio de que la pureza no se heredaba, se mantenía, se defendía. Se renovaba con cada contacto con el mundo exterior. Comió en silencio. El pan áspero se deshacía en la boca. El aceite amargo dejaba un regusto metálico. No era placer, era combustible. Mientras masticaba, todo el mundo escuchó voces, eran gritos, eran murmullos. Palabras que viajaban de boca de mercado en mercado. En todo el mundo en sinagoga hablaban de un hombre, un maestro de Nazaret. Decían que sanaba a los leprosos sin tocarlos, que devolvía la vista a los ciegos con un gesto, que hablaba de un reino donde los primeros serían últimos, donde los pobres serían consolados, donde la ley no sería una carga, sino un camino. Ella no lo había visto, no lo había oído, pero el rumor era como una brisa fresca en un aire estancado. ¿Traía esperanza?
Y la esperanza en una ciudad ocupada era peligrosa. Por la tarde el viento cambió, traía olores del valle. En todo hondo la tierra arada, del río estacional que aún guardaba humedad, salió de nuevo. Esta vez a lavar la ropa en el pilón comunitario. El agua estaba fría, las piedras resbaladizas, frotó la tela contra la superficie rugosa con movimientos rítmicos, mecánicos. Alrededor otras mujeres hacían lo mismo. Hablaban en voz baja de precios de enfermedades, de hijos que no volvían, de impuestos que subían, de sacerdotes que vivían en casas de piedra mientras el pueblo comía cebada. Una de ellas, mayor, con el rostro surcado de arrugas profundas, miró hacia el horizonte. Dicen que el velo tiembla, susurró, dicen que el cielo ya no aguanta el peso de nuestras ofrendas. Nadie respondió, el agua golpeaba la tela. El sol comenzaba a descender, las sombras se alargaban, el silencio volvió a instalarse. Pero no era el silencio de la paz, era el silencio de la espera, de un pueblo que ha cargado demasiado tiempo, que ha obedecido demasiado tiempo, que ha sangrado demasiado tiempo en altares que ya no parecen escuchar. Al caer la noche cerró la puerta. Encendió una lámpara de aceite. La llama parpadeó, proyectando figuras danzantes sobre la pared. Respiró en todo el cuerpo, pedía descanso. La mente no miró sus manos, las mismas que amasaron, lavaron, contaron monedas, tocaron telas impuras, temieron la ley, esperaron la misericordia. ¿Era suficiente? Lo sería siempre. Fuera, la ciudad respiraba con dificultad. Los perros ladraban a lo lejos. Un guardia romano golpeó el suelo con su lanza marcando el cambio de turno. El sonido metálico resonó en la calle vacía. Ella apagó la lámpara. La oscuridad la envolvió, pero en esa oscuridad algo había cambiado. No era un milagro visible. Era una grieta invisible, en la fe, en la obediencia, en la certeza de que el sistema era eterno. El velo seguía allí, pero ya no parecía inquebrantable, solo parecía pesado. Y cuando algo pesa demasiado, tarde o temprano, cede. 3 años antes de que el velo se rasgara, el aire en Galilea ya olía a cambio. No era un olor físico. Era una vibración sorda, un rumor que viajaba por los caminos de tierra, por las redes de pesca tendidas al sol, por las sinagogas de piedra basáltica donde los ancianos leían la Torá con voz grave. Se hablaba de un maestro de Nazaret. No de un sacerdote, no de un escriba, de un hombre que caminaba sin sandalias ritualmente lavadas, que tocaba leprosos sin inmutarse, que respondía a las preguntas de la ley con otras preguntas, que no citaba a los rabinos, sino que hablaba como si la autoridad residiera en su propia garganta. Los pescadores lo seguían. Los recaudadores de impuestos abandonaban sus mesas. Las mujeres marginadas por el sistema de pureza se sentaban a sus pies y escuchaban palabras que no las condenaban, sino que las nombraban. El mensaje no era teológico en el sentido académico, era existencial. Decía que el reino no estaba por venir, estaba ocurriendo. Y ocurría entre los que el sistema había descartado. Las noticias no viajaban por pergaminos. Viajaban por bocas. En los mercados de Cafarnaum, entre trueques de pescado salado y aceite de oliva, los mercaderes intercambiaban relatos como si fueran mercancías peligrosas. Dicen que devolvió la vista a un ciego de nacimiento con un poco de barro y un orden. En todo el mundo, dicen que hizo caminar a un paralítico cargado con su propia camilla, frente a los fariseos que solo vieron una violación del sábado. Dicen que alimentó a 5.000 con 5 panes y 2 pescados, y sobró tanto que los discípulos llenaron 12 cestos. Exageración y la verdad se entrelazaban, como siempre ocurre en la transmisión oral. Pero el núcleo era innegable. Algo se estaba moviendo, y lo que se movía era un milagro aislado. Era un desafío estructural. Cada sanación era una crítica implícita al sistema de exclusión. Cada parábola era un espejo incómodo para los guardianes de la ley. Cada silencio ante la acusación era una afirmación de soberanía que no necesitaba credenciales humanas. En Jerusalén los rumores no se celebraban, se pesaban. En las salas de reunión del Sanedrín, donde las losas de piedra absorbían el eco de las deliberaciones, los ancianos y sacerdotes analizaban cada informe con la frialdad de quienes saben que el poder no se pierde por debate, sino por percepción. Caifás no temía un profeta más, temía un movimiento. Los romanos no distinguían entre rebelión política y fervor religioso. Para Poncio Pilato, un Mesías era solo un rebelde con seguidores. Y los rebeldes terminaban en cruces. La estrategia de los líderes religiosos no era perseguir, era contener. Todo el mundo, desacreditar, esperar que el entusiasmo se extinguiera por sí solo, como tantas otras chispas en la historia de Judea. Pero esta chispa no se apagaba, se propagaba, y lo más peligroso era que no pedía permiso, no buscaba validación rabínica. No se sometía a los protocolos de pureza, simplemente actuaba, y al actuar redefinía las fronteras de lo sagrado. La tensión alcanzó su punto de ebullición en la primavera del año 30. La fiesta de la Pascua se acercaba.
Jerusalén se hinchaba de peregrinos. Las calles se estrechaban con multitudes venidas de Egipto, de Babilonia, de Asia Menor, todos portando corderos, ofrendas, monedas de plata, expectativas milenarias. Ya sobrecargado, se convertía en un engranaje económico y ritual que giraba sin pausa. En el atrio de los gentiles, los cambistas intercambiaban monedas paganas por ciclos del templo, cobrando un margen que los sacerdotes justificaban como gastos de administración. Los vendedores de palomas y bueyes gritaban precios, negociaban con agricultinos exhaustos, convertían la devoción en transacción. El bullicio era ensordecedor. Y en medio de ese caos sagrado llegó él. No entró con escolta, no con ejército, con una mula prestada. En todo animal, pequeño paso lento, avanzó por la pendiente de Betfagé, mientras ramas de palma y olivos se extendían sobre su paso. Los gritos no eran de protesta, eran de reconocimiento. Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. La palabra Hosanna no era solo alabanza, era un grito de liberación. Sálvanos ahora, la multitud no pedía un teólogo. Pedía un libertador, y en esa demanda, en esa proyección colectiva de esperanza política y espiritual, residía el peligro. Los romanos lo vieron, los sacerdotes lo sintieron. El aire se volvió eléctrico. No era una entrada triunfal, era una declaración de guerra simbólica. 2 días después, la declaración se hizo física. Entró al atrio del templo, no con palabras, con manos. Volcó las mesas de los cambistas, las monedas rodaron por el suelo de piedra, tintineando como lágrimas de metal. Volcó los asientos de los vendedores de palomas. Los animales aletearon, confundidos mientras sus jaulas se volcaban. No fue un acto de ira descontrolada, fue un gesto calculado, profético, cargado de memoria bíblica. Citó a Isaías y a Jeremías con la precisión de quien conoce el peso de cada sílaba. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero vosotros la habéis convertido en cueva de salteadores. El eco de su voz rebotó en las columnatas, los mercaderes huyeron, los levitas se paralizaron. Los sacerdotes salieron de sus cámaras interiores con los rostros pálidos, no por el desorden, sino por el significado. En todo no estaba protestando contra la corrupción, estaba anulando su legitimidad, estaba diciendo, sin decirlo, que el sistema había perdido su alma. La respuesta no fue inmediata, fue interna, fue calculada. En las salas privadas del palacio del sumo sacerdote las puertas se cerraron. Las velas se encendieron. Las discusiones fueron susurradas pero feroces. Si le dejamos actuar así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. La frase no era teológica, era geopolítica. El mu era el cálculo frío. Saben que el poder religioso depende del control del espacio sagrado, y que ese control se sostiene con el consentimiento romano. La decisión no fue matar, fue silenciar. Fue encontrar la forma legal, ritual, política, de eliminar la amenaza sin generar un motín. Comenzaron a buscar testigos, a sobornar sirvientes, a rastrear movimientos, a esperar el momento preciso. La red se tejía en silencio. Pero la mayor fractura no ocurrió entre sacerdotes y profeta, ocurrió dentro del propio círculo. Judas Iscariote, uno de los 12 tesorero del grupo, hombre de mirada calculadora y manos que contaban monedas con precisión, comenzó a mostrar signos de fisura. No era un traidor por naturaleza, era un hombre desilusionado. Había seguido al maestro esperando un reino terrenal, una restauración política, un Israel libre. En lugar de eso veía parábolas sobre siervos perdidos, sobre mujeres que barren una casa buscando una moneda, sobre pastores que dejan 99 ovejas por una sola. Veía rechazo al poder, veía renuncia a la espada. Veía un mensaje que no encajaba con la urgencia del momento histórico. La decepción se volvió resentimiento. El resentimiento cálculo y el cálculo traición. No fue un salto repentino, fue una caída lenta. Una negociación con los sacerdotes, 30 piezas de plata, no una fortuna, un precio simbólico, el valor de un esclavo según la ley mosaica, como si quisiera reducir lo inmensurable a una transacción humana. El aire en Jerusalén cambió, ya no era solo tensión, era inminencia. Los discípulos no entendían la gravedad. Seguían discutiendo sobre quién sería el mayor en el reino. La gente seguía esperando señales. Los sacerdotes seguían tejiendo la acusación. Roma seguía patrullando, ajena al drama teológico, en tono alerta al desorden, pero todo convergía, todo se alineaba. Las palabras del maestro, antes misteriosas, ahora resonaban con un peso profético. No he venido a traer paz sino espada. El Hijo del Hombre será entregado en manos de los pecadores. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los fariseos las entendieron como blasfemia, como sedición. Los romanos como pretexto. Solo unos pocos en silencio comenzaron a sentir el frío en la espalda. El reloj no se detenía, marcaba. Cada paso hacia Jerusalén era un paso, el umbral, un sello.
cada mirada una cuenta regresiva. La tormenta no se anunciaba con truenos, se anunciaba con silencio. Y en ese silencio el destino de un pueblo, de un movimiento, de una era, se escribía en tinta invisible, esperando la sangre para hacerse visible. El 14 de Nisan amaneció con un cielo de plomo y un silencio tenso que parecía contener la respiración de la ciudad. No había aves cantando en las cornisas, no había risas infantiles en los callejones, solo el sonido lejano de martillos clavando puertas, de pasos apresurados sobre piedra, de susurros intercambiados en esquinas donde los ojos se cruzaban sin hablar. Era el día de la preparación, el día en que cada familia judía purificaba su hogar, quemaba la levadura, separaba los utensilios rituales y esperaba la caída del sol para dar inicio a la Pascua. Pero este año, el ritmo era distinto. La urgencia no venía solo de la ley, venía de una certeza difusa, un presentimiento colectivo de que algo se estaba cerrando. En las calles, los soldados romanos habían duplicado los turnos. Sus miradas barrían las multitudes con una frialdad calculada, no buscaban un crimen, buscaban un desorden. Y en una ciudad donde la fe y la política se entrelazaban, cualquier chispa podía incendiar el establo. En una casa de 2 pisos, en el barrio alto cerca del muro sur, los discípulos preparaban el aposento. No era un palacio. Era una sala rectangular con paredes de piedra sin pulir, un suelo de tierra compactada y una mesa baja de madera de olivo rodeada de cojines de lana. Uno de ellos, un hombre de manos callosas y mirada inquieta, extendió un mantel de lino blanco. Lo alisó con las palmas como si estuviera quitando no solo polvo, sino peso. Trajeron pan sin levadura, vino agrio en odres de cuero, hierbas amargas en cuencos de arcilla. Cada gesto era ritual, pero las manos temblaban, no por la ceremonia, por lo que sabían que venía. Habían escuchado las palabras del maestro, uno de vosotros me entregará, no dijeron cuál, no preguntaron por qué. Solo asintieron con la garganta seca mientras el sol comenzaba a descender. La luz entraba oblicua, proyectando sombras largas que se estiraban como dedos sobre la pared. El aire olía a polvo, a miel rancia, a incertidumbre. Cuando él entró no llevó corona, no llevó espada, llevó un manto sencillo, los pies cubiertos de polvo del camino. Se detuvo en el centro de la sala, miró a los 12, no habló de ley, no habló de profecía, se quitó el manto exterior, tomó una toalla y se la ciñó a la cintura. Luego se arrodilló. El gesto fue tan inesperado que el silencio se volvió absoluto. Agarró el pie de Simón Pedro, lo sumergió en un cuenco de agua tibia, frotó con suavidad, limpiando la suciedad del camino. Las heridas de las piedras, el peso de los días. Pedro retrocedió. Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? La pregunta no fue de rechazo, fue de vértigo, porque en su mundo lavar pies era tarea de esclavos. En todo el mundo de los más bajos, de los que no tenían nombre. Y aquí estaba el maestro, el que sanaba leprosos, el que callaba tormentas, arrodillado ante un pescador de Galilea. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Respond mundo, no fue una orden, fue una condición, un umbral. Pedro extendió el pie, el agua corrió, la toalla se empapó, y en ese acto trivial, en esa humillación voluntaria, se condensó todo lo que estaba a punto de perderse. La jerarquía, la imagen del Mesías guerrero. Él no venía a conquistar con hierro, venía a servir con sangre. Al caer el sol la sala se iluminó con lámparas de aceite. La sombra de las paredes se volvió densa. Se sentaron, comieron en silencio, el pan se partió, no con ceremonia elaborada, con manos que sabían que era la última vez. En todo el mundo comed, esto es mi cuerpo. Las palabras cayeron como piedras en un pozo seco. Nadie preguntó, nadie comprendió del todo. Pero el peso de ellas se instaló en el pecho como un frío que no venía del aire. Luego el vino, pasó la copa, cada uno bebió. Esta es mi sangre del pacto que por muchos es derramada para perdón de los pecados. El líquido oscuro, espeso, dejó un regusto metálico en la lengua. No era una metáfora, era un pronóstico. Era un anticipo. Judas, sentado cerca, no miró la copa, miró la puerta. Sus dedos jugaban con el borde del manto. Su respiración era superficial. Había vendido el secreto. 30 monedas de plata ya estaban en su bolsa, pesando más que su conciencia, cuando él dijo, «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Judas se levantó. No corrió, caminó. La puerta se cerró tras él con un sonido seco, y en ese instante el tiempo dejó de ser lineal. Se volvió un lazo que se apretaba. La noche cayó como una losa. Salieron hacia el huerto de Getsemaní, al otro lado del valle de Cedrón. Los árboles de olivo, retorcidos por siglos de viento y sequía, proyectaban formas que parecían figuras agachadas. El aire era más frío allí, más denso. Él se alejó unos pasos. Se arrodilló sobre la tierra dura. No oró con palabras elevadas, oró con el cuerpo, con el sudor que brotaba de la frente, que corría por las sienes, que caía sobre la ropa como gotas de plomo. «Padre, si quieres, aparta de mí este vaso». La voz no era de miedo.
Era de humanidad absoluta, de conciencia plena del coste, de saber que no había marcha atrás. Pero la voluntad no se dobló. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. El cielo no respondió con voz, respondió con silencio, un silencio que pesaba más que el trueno, y en ese silencio él se levantó. En camino de vuelta los discípulos dormían, la carne era débil, la mente abrumada no los reprendió, solo suspiró, porque la soledad que carga el peso del mundo no se comparte, se lleva. Las antorchas aparecieron entre los árboles. No eran fariseos, era una cohorte romana acompañada de sirvientes del sumo sacerdote, espadas cortas, lanzas, escudos de cuero y bronce. Avanzaron en formación, rompiendo el silencio con el crujido de la grava bajo las sandalias. Judas iba al frente. No corrió, caminó con paso firme como quien cumple un deber que ya no puede posponer. Mundo se acercó, salve, y el maestro. No fue un beso de amor, fue un sello, un índice, una marca en la frente del condenado. Él no retrocedió, no huyó, lo dijo. Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre, la pregunta no buscaba respuesta. Buscaba eco para la historia, para la memoria, para el que siglos después leería estas palabras y sentiría el peso de la traición cotidiana, la que se esconde en gestos familiares, en palabras dulces, en manos que estrechan mientras afilan el cuchillo. Lo llevaron primero a la casa de Anás. No hubo juicio, hubo interrogatorio. Preguntas rápidas, voces altas, miradas que buscaban una contradicción. Él respondió con calma, he hablado abiertamente al mundo. He enseñado en la sinagoga y en el templo. ¿En por qué me interrogas a mí? La respuesta no fue evasiva, fue una acusación invertida. Expuso la ilegalidad del procedimiento. Un hombre fue golpeado, un guardia lo abofeteó. Así respondes al sumo sacerdote, él no levantó la voz. Solo dijo, si he hablado mal testifica del mal, si bien ¿por qué me golpeas? La ley se quebraba ante la coherencia. El poder se volvía torpe. Luego lo trasladaron a Caifás, ya era madrugada, el Sanedrín se reunió con prisa. Falsos testigos declararon. Las palabras se contradecían, hasta que uno dijo, puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Caifás se rasgó las vestiduras. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? La sentencia fue unánime: blasfemia, pena de muerte. Pero Roma no ejecutaba por blasfemia, ejecutaba por sedición. Necesitaban una carga política. La teología se convirtió en pretexto, la cruz en herramienta. Mientras tanto, en el patio inferior, Pedro seguía de lejos. El frío era cortante. Se acercó al fuego que ardió en el centro del atrio. Un sirviente lo miró. Tú también estabas con él. No lo conozco. La negación fue rápida, automática, nacida del instinto de supervivencia. Otra voz. Tu acento te delata, hombre. No sé de qué hablas. Y entonces el gallo cantó. No fue un sonido lejano. Fue un golpe en el pecho. Pedro se volvió a través de la columna. Vio la figura del maestro. No había reproche en su mirada. Solo una verdad que ya no se podía desdecir. Y Pedro lloró. No en silencio. Con el cuerpo doblado, con los hombros temblando, con el llanto de quien ha comprendido, demasiado tarde, que la valentía sin gracia es solo miedo disfrazado. El amanecer se acercaba, las estrellas se apagaban. El reloj finalmente se detuvo. La puerta estaba cerrada, el camino cruzado. Lo que vendría no era un castigo, era un cumplimiento. La colina fuera de los muros no tenía nombre en los mapas oficiales. Para los romanos era solo un montículo de roca caliza erosionada por el viento y la lluvia. Un lugar de ejecución conveniente por su visibilidad y su distancia ritual de la ciudad santa. Para los judíos, era Golgota, el lugar de la vera. Al aire olía a madera quemada, a sangre seca, a sudor rancio y a la resina áspera que se vertía sobre las heridas para prolongar la agonía. A la hora tercera, las cruces ya estaban erigidas. 3 troncos verticales de madera de olivo, ásperos, sin pulir, clavados en agujeros excavados en la roca. En el centro él. Los brazos estirados hasta el límite anatómico, los hombros dislocados, el peso del cuerpo tirando de las muñecas perforadas por clavos de hierro forjado. La respiración era un mecanismo quebrado. Para inhalar debía impulsarse sobre los pies traspasados. Cada movimiento enviaba una descarga de dolor agudo desde las articulaciones hasta la médula. No era un suplicio limpio. Era una asfixia lenta, calculada, diseñada para maximizar el sufrimiento y minimizar la rapidez de la muerte. Abajo la multitud se agitaba. Soldados romanos jugaban a los dados con sus túnicas. Mercaderes observaban con indiferencia práctica. Algunos fariseos pasaban de largo murmurando salmos de burla teológica. Mujeres galileas lloraban en silencio, cubriéndose el rostro con mantos bordados. El ruido era una mezcla de risas crueles, ladridos de perros, el crujir de la madera y el gemido entrecortado de los condenados. El imperio mostraba su rostro más crudo. La cruz no era solo un castigo. Era un teatro de dominación. Al mediodía el sol se apagó, no fue un eclipse.
Los astrónomos de la época sabían que la luna estaba en fase nueva, imposible para un eclipse solar. Fue una oscuridad antinatural, un manto denso opaco que descendió sobre Judea como una losa de plomo. En todo el mundo la temperatura cayó bruscamente, el viento cesó, las aves callaron, los mercaderes guardaron sus mercancías, los soldados detuvieron sus juegos, incluso los blasfemos cerraron la boca. La oscuridad no era falta de luz, o era presencia de peso. Una quietud sobrenatural que parecía comprimir el aire, el tiempo, la respiración de cada hombre en la ladera. 3 horas, 180 minutos donde el cierra contuvieron el aliento. En esa penumbra, el dolor físico se volvió secundario. Lo que cargaba sobre los hombros no era solo la madera, era el silencio de Dios, el abandono cósmico, la soledad absoluta del que carga la fractura del mundo sobre su carne. No había consuelo visible, solo la certeza de que algo irreversible se estaba sellando en la sombra. A la hora nona la oscuridad comenzó a retroceder. La luz volvió, pero no trajo calor, trajo urgencia. En el templo, a menos de 1 kilómetro de distancia, el ritual de la tarde ya estaba en marcha, tamí del sacrificio continuo. Los sacerdotes se lavaban las manos en las fuentes de bronce. Los levitas encendían el fuego sobre el altar grande. Los corderos sin mancha, traídos esa misma mañana desde las granjas del valle, eran revisados por última vez, sin cojeras, sin mancha, sin defecto visible. El incienso se colocaba sobre las brasas doradas. El humo ascendía en columnas rectas, perfumando el aire con mirra, canela y cálamo. Las lámparas del menora se ajustaban. Los cantores afinaban sus voces para el salmo del día. Todo seguía el protocolo establecido durante siglos. Cada gesto era una coreografía sagrada, repetida hasta la saciedad, sostenida por la certeza de que la sangre animal mantenía el equilibrio entre el cielo y la tierra. Pero ese día el ritmo era distinto. Un nerviosismo eléctrico recorría a los ministros, algunos miraban hacia el occidente, hacia la colina donde 3 cuerpos colgaban, otros apretaban los cuchillos de sacrificio con manos sudorosas. La liturgia continuaba, pero el aire vibraba con una frecuencia nueva, como si el universo entero estuviera conteniendo la respiración antes del golpe final en la cruz. Él alzó la cabeza. La garganta reseca por la sed y la sangre se contrajo. No pidió agua, no pidió compasión. Pidió cumplimiento. Elohei lema sabachthani. Las palabras arameas resonaron débiles pero cortantes. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No era una queja, era una cita. El Salmo 22, un lamento antiguo que terminaba en victoria, pero que en aquel instante solo contenía el abismo de la separación. Los presentes murmuraron, algunos creyeron que llamaba a Elías, otros rieron. Pero él no esperaba respuesta humana, esperaba obediencia, y la obediencia llegó. La sed física se rindió ante la sed teológica. El precio de la ruptura estaba por pagarse en su totalidad. Sus labios se movieron una última vez. En todo el mundo, una palabra griega usada por los comerciantes cuando la deuda quedaba saldada, por los contadores cuando el registro se cerraba, por los soldados cuando la misión se cumplía. No fue un grito de derrota, fue un acto de contabilidad cósmica. La deuda del pecado, la separación, la condena, la ley incumplida, todo liquidado. Con un último esfuerzo, inclinó la cabeza, el cuerpo se relajó, el espíritu se entregó. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No, y exhaló. No fue un colapso, fue una entrega voluntaria. El reloj biológico se detuvo. El reloj espiritual, por fin, marcó la hora exacta. En el mismo instante, dentro del lugar santo, el sacerdote tomó el cuchillo. Lo alzó sobre el lomo del cordero. La hoja brilló con la luz de las lámparas. Pero antes de que el metal tocara la piel, un sonido atravesó el recinto. No vino de la tierra, de arriba. Un rasgado seco, violento, absoluto. El velo del lugar santísimo, esa tela de 60 codos tejida con lino, lana, carmesí, jacinto y escarlata, reforzada con hilos de oro, sostenida por ganchos de bronce y manipulada solo una vez al año por el sumo sacerdote, se partió no desde abajo, como lo haría un hombre desesperado, se rasgó desde la cima hacia abajo, como un veredicto ejecutado por manos invisibles. La tela, que pesaba toneladas y requería poleas y decenas de hombres para ser movida, cedió en un segundo. El sonido fue como un trueno contenido, un estallido de fibra antigua que resonó en las bóvedas de piedra. El mundo cayó, pesado, inerte, definitivo. Los sacerdotes soltaron los utensilios. El cuenco de incienso rodó. En brasas chisporrotearon. El humo se dispersó en caos. Nadie habló, nadie se movió. Solo el eco del tejido impactando contra las losas y el latido desbocado de corazones que acababan de presenciar lo incomprensible. El acceso estaba abierto, el intermediario ya no era necesario. La barrera derribada, el suelo tembló. No fue un sismo común. Fue un estremecimiento localizado profundo que hizo vibrar los cimientos del recinto sin derrumbar los muros. Las rocas de la ladera se agrietaron.
Algunas se partieron con estrépito, rodando hacia los valles secos. Todo el mundo en las tumbas cercanas, sellos de piedra se desplazaron. El aire se volvió denso, cargado de una electricidad que erizaba la piel. Los soldados romanos, veteranos de guerras en Germania y Partia, hombres endurecidos por la visión de 1000 muertes, retrocedieron. Sus escudos chocaron entre sí, sus espadas tintinearon en las vainas. El centurión al mando clavó la mirada en la cruz vacía, había visto morir a cientos, había escuchado maldiciones, súplicas, silencios, gritos, pero nunca había visto a un hombre morir con esa autoridad, con esa paz, con esa entrega que parecía un triunfo. Tragó saliva. Su voz ronca por el polvo y el humo rompió el silencio. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. No fue una confesión teológica elaborada. Fue un reconocimiento instintivo. La constatación de que lo que acababa de ocurrir no pertenecía al orden humano. Pertenecía al divino. La multitud se dispersó no por miedo al imperio, por miedo a lo sagrado. Los fariseos bajaron la mirada, los escribas enrollaron sus pergaminos con manos temblorosas, las mujeres galileas se abrazaron llorando, pero ya no con desesperación, con un asombro que no sabían nombrar. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. La Pascua estaba por comenzar. El cordero ya había sido inmolado. No en el altar de bronce, en la colina de la calavera. El sistema había alcanzado su fin funcional. La sangre de animales ya no cubría nada. La ley ya no condenaba. El velo ya no separaba. Lo que quedó en el aire no fue triunfo humano. Fue silencio divino. Un silencio que pesaba más que el trueno, más que la espada, más que la ley. Un silencio que decía sin palabras: está hecho. Y en ese silencio el mundo antiguo respiró por última vez. El nuevo, aún invisible, ya latía bajo la tierra. El silencio que siguió al rasgado no fue paz. Fue un vacío estructural, como si un edificio milenario hubiera perdido de pronto su columna maestra. En las cámaras internas del templo, donde la piedra absorbía el eco de siglos de liturgia, los sacerdotes se reunieron en sesión de emergencia. No hubo gritos, no hubo llanto ritual, solo respiraciones entrecortadas, miradas que huían del suelo donde yacía el velo desprendido, y el sonido metálico de los utensilios de oro chocando entre sí en las manos temblorosas. Con las vestiduras aún rasgadas por la condena pronunciada horas antes, intentó restaurar el orden. En nada al mundo el Tamid continuará, la ley sigue vigente, pero sus palabras sonaban huecas. El ritual de la tarde se había interrumpido. El cordero yacía sin sacrificar. El fuego del altar parpadeaba, alimentado solo por el hábito, no por la fe. Los levitas confundidos miraban hacia el lugar santísimo. La entrada ya no estaba sellada. La santidad, antes custodiada por hilos de oro y prohibiciones mortales, todo el mundo puesta. Cualquier hombre, cualquier impuro, cualquier extranjero podía, en teoría, cruzar el umbral. Y esa posibilidad no era liberación, era vértigo. Porque un sistema construido durante 1500 años no se desmantela con un gesto, se desmorona desde dentro. Y lo que acababa de ocurrir no era un accidente litúrgico, era un colapso teológico. Mientras los sacerdotes debatían en susurros, buscando excusas naturales para lo sobrenatural, en la colina de Golgota los soldados romanos ejecutaban el protocolo final. El sábado judío se acercaba. La ley mosaica prohibía dejar cuerpos colgados después del ocaso. Si un hombre es condenado a muerte y lo colgáis de un árbol, no dejaréis su cuerpo en el árbol toda la noche, lo sepultarás el mismo día. Los centuriones no conocían la Torá, pero conocían la conveniencia política. Un motín por violación ritual era el último dolor de cabeza que necesitaban. Con mazos de hierro, quebraron las piernas de los dos ladrones. El sonido de la tibia, el peroné partiéndose resonó seco. Todo brutal, el primero ya había muerto. El segundo agonizó minutos más. Cuando llegaron a la cruz central, no necesitó el golpe, estaba inerte. Para confirmar, uno de los legionarios desenvainó su lanza y la clavó en el costado derecho. No hubo resistencia. Solo un flujo de sangre y agua que corrió por la madera áspera y goteó sobre la tierra seca. El médico romano que observaba no supo nombrarlo. La ciencia de la época no distinguía entre suero pericárdico y pleural. Solo vio la certeza de la muerte. El cuerpo fue descolgado con cuerdas de cáñamo, entregado sin ceremonia a un hombre que no pertenecía al círculo de los 12. José de Arimatea, miembro del Sanedrín, pero secreto discípulo, posee una tumba nueva, excavada en roca caliza nunca usada. No era generosidad, era prisa. El sol ya rozaba el horizonte. Las mujeres galileas seguían a distancia, envueltas en mantos oscuros, llevando aceites y vendas que no alcanzarían a usarse. El cuerpo fue envuelto en lino fino, mezclado con mirra y halo. No hubo embalsamamiento completo, no hubo tiempo. La losa de piedra rodó sobre la entrada. Cuando el sello romano se estampó, la guardia se apostó, y la ciudad contuvo el aliento. El sábado había comenzado.
Dentro de la tumba, la oscuridad era absoluta, pero fuera el caos era silencioso. Los discípulos no se reunieron. Se dispersaron. El miedo era un instinto más fuerte que la lealtad. Pedro, que horas antes había jurado morir con su maestro, se refugiaba en una casa desconocida del barrio bajo con la mirada perdida, repitiendo en voz baja las palabras del gallo. No era arrepentimiento teológico, era fractura humana. La identidad construida sobre la valentía se había desmoronado ante una sirvienta. Juan, el más joven, acompañó a María, la madre, hacia una habitación prestada. No hablaron. Solo se sentaron en el suelo, escuchando el ritmo de la respiración agotada, esperando un milagro que no sabían cómo nombrar. Los demás huyeron hacia Galilea, hacia Emaús, hacia las afueras, cargando con la culpa de haber dormido en Getsemaní, de haber corrido al ver las antorchas, de haber sobrevivido cuando el maestro murió. La derrota no se vivía como derrota, se vivía como abandono, y en el abandono la fe se vuelve un peso demasiado pesado para cargar solo. Mientras tanto, en las puertas del templo, Judas Iscariote caminaba como un fantasma. Las 30 monedas de plata quemaban en su bolsa de cuero. No eran riqueza, eran precio, el valor de un esclavo según Éxodo. La moneda que sellaba la traición entró al atrio no para orar, para devolver, he pecado, entregado sangre inocente. Murmuró ante los sacerdotes que contaban ofrendas. Caifás ni lo miró. ¿Qué nos importa a nosotros? Todo el mundo, la frialdad de la respuesta fue el golpe final. Judas arrojó las monedas sobre el suelo de mármol. El sonido fue metálico, limpio, indiferente. Salió, no buscó perdón, buscó fin. En un olivo seco, en un valle sin nombre ató una cuerda. No hubo testigos. Solo el viento y la conciencia. Cuando los sacerdotes recogieron las monedas, no pudieron devolverlas al tesoro sagrado. Es precio de sangre, no es lícito echarlas en el arca. Compraron con ellas un campo de alfarero para sepultura de extranjeros. Lo llamaron Acéldama, campo de sangre. La ironía no era literaria, era histórica. El dinero que compró la traición financió el cementerio de los sin nombre. Pero lo más profundo no ocurrió en la tumba, ni en el olivo, ni en el atrio. Ocurrió en el silencio de los que empezaron a comprender. El velo rasgado no era solo un fenómeno físico, era un diagnóstico. El sistema de sacrificios había cumplido su función. No por error, por diseño. Cada cordero, cada gota de sangre, cada incienso quemado, era una sombra apuntando hacia una realidad. Y cuando la realidad llegó, la sombra perdió su razón de ser. Los sacerdotes lo intuían, pero no lo admitían. Mantuvieron el ritual por inercia, por poder, por miedo al vacío. Pero la maquinaria espiritual se había detenido. Ya no era necesario subir a Jerusalén para encontrar a Dios. Ya no era necesario pagar un medio ciclo para ser aceptado. Ya no era necesario un mediador vestido de lino y oro. El camino estaba abierto, no para unos pocos. En todo el mundo. La teología de la exclusión había recibido un golpe mortal. Y aunque el templo seguiría en pie durante 40 años más, su alma ya había muerto aquella tarde. La sangre del cordero ya no cubría. La ley ya no condenaba. La separación ya no era necesaria. 4 décadas después, el ejército romano rodearía la ciudad. En todo el mundo Tito, hijo del emperador Vespasiano, sitiaría los muros, el hambre devoraría a los habitantes, las madres servirían a sus hijos, las facciones judías lucharían entre sí en las calles mientras el fuego avanzaba. Cuando la legión entró, no encontró resistencia organizada, solo escombros, ceniza y silencio. Las llamas consumieron los atrios, las cámaras, los altares, los utensilios de oro. El velo, si aún existía, se volvió polvo. No quedó piedra sobre piedra. La profecía se cumplió con precisión quirúrgica, y con ella el sistema de sacrificios terminó para siempre. Desde aquel día, el pueblo judío no volvió a inmolar animales en un altar, reemplazó la sangre con oración. En todo el mundo el fuego con ayuno. La historia no borró el pasado, lo transformó en el presente. La pregunta ya no es si el sistema cayó, la pregunta es qué nació de sus cenizas, no una religión de rituales, no un imperio de jerarquías, sino un movimiento de acceso directo, de gracia sin intermediario, de santidad sin distancia. El velo ya no cuelgue ya no exige, solo yace en la memoria, como un recordatorio de que el cielo no se conquista con pureza externa, sino con entrega absoluta. Y en esa entrega el silencio de la tumba no fue fin, fue gestación. El silencio de los escombros no fue el fin, fue el comienzo de la verificación. 40 años después del velo rasgado, cuando las legiones de Tito redujeron Jerusalén a ceniza y sal, lo que quedó no fue solo destrucción arquitectónica, fue evidencia tangible. Hoy el Muro de las Lamentaciones no funciona únicamente como un lugar de oración contemporánea. Es un testimonio geológico y estructural, sus bloques de piedra caliza, algunos de más de 10 metros de longitud y con un peso que supera las 700 toneladas,
Fueron tallados con una precisión que desafía las herramientas disponibles en el siglo I. Cada ángulo, cada canal de drenaje tallado en la roca para evacuar el agua de las lluvias invernales. Habla de una civilización que entendía la eternidad no como abstracción filosófica, sino como proyecto de ingeniería sagrada. Pero el muro no es el templo. Es solo su perímetro de resistencia. El verdadero recinto yace bajo capas sucesivas de tierra, bajo siglos de reconstrucción, bajo el peso político y espiritual de tres religiones que disputan un mismo suelo. Y sin embargo, no necesitamos excavar para confirmar lo que los textos antiguos ya narraban. La historia secular, aquella que escribe por documento administrativo y no por confesión religiosa, lo corrobora con frialdad quirúrgica. Flavio Josefo, historiador judío del siglo, escribía desde Roma con la ventaja única de haber sido testigo presencial de la guerra y de tener acceso a los archivos imperiales. En sus antigüedades judías, no solo describe la estructura del templo, sus atrios escalonados, sus puertas de bronce corintio, sus columnas de mármol blanco que reflejaban el sol como nieve. También menciona a Jesús de Nazaret, a Juan el Bautista, a Santiago, llamado hermano del Señor. No escribe como discípulo, escribe como cronista obligado por la evidencia. Su relato, aunque sujeto a las revisiones de copias posteriores, conserva un núcleo histórico innegable. Un hombre fue crucificado bajo la autoridad de Poncio Pilato, sus seguidores no se dispersaron definitivamente, y un movimiento de alcance imprevisible nació donde antes solo había silencio ritual. Décadas después, Tácito, historiador romano y senador de rango consular, registraría en sus anales una frase que helaría la sangre de los perseguidores. Christus, del cual toma nombre esta secta, fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. No hay devoción en esas palabras, solo constatación burocrática. Plinio el joven, gobernador de Bitinia, escribía al emperador Trajano en el año Ndolofí, describiendo a los cristianos como hombres y mujeres que se reunían antes del amanecer para cantar himnos a Cristo como a un Dios. No los comprendía, los monitoreaba, y en esa vigilancia hay un dato histórico crucial. El movimiento no murió con la cruz. Se multiplicó sin espadas, sin legiones, sin patrocinio imperial, solo con memoria, con cartas, con una convicción que el fuego no podía consumir. Pero la prueba más contundente no reside en los pergaminos romanos. Está en la tierra seca de Judea, en las cuevas de Qumrán, junto a la orilla norte del Mar Muerto. Un pastor beduino lanzó una piedra en Antinfosé y rompió el silencio de 2000 años. Dentro de jarras de cerámica selladas con betún, envueltas en lino y cuero curtido, yacían los manuscritos del Mar Muerto. Fragmentos de casi todos los libros del Antiguo Testamento, excepto Esther, copias completas de Isaías, de Salmos, de Deuteronomio, datadas entre los siglos I y A. Al compararlos sistemáticamente con los textos medievales que la tradición judía y la Iglesia habían preservado mediante copias manuales sucesivas, la coincidencia textual fue abrumadora. No había alteraciones doctrinales sustanciales, no había interpolaciones masivas, solo variaciones menores de ortografía, de sintaxis arcaica, de hábitos de copia. La transmisión textual era fiable, no por intervención milagrosa, sino por disciplina humana obsesiva. Los escribas masoretas contaban cada letra, cada palabra, cada línea. Si un rollo contenía un solo error, se enterraba en tierra consagrada. No se tachaba, no corregía, la santidad del texto exigía precisión absoluta. Y cuando los arqueólogos desenterraron las escalinatas del templo en la década de Anchin VI, no encontraron solo piedra caliza. Encontraron pasos, miles de huellas desgastadas por sandalias de peregrinos que subieron desde Jericó, que bajaron hacia el valle de Cedrón, que lloraron, oraron, compraron, vendieron, esperaron la redención con las manos vacías. El agua de las mikvot, los baños rituales de purificación, aún fluía por canales tallados en la roca madre. Las monedas de Tiro, con la imagen del dios Melkart, seguían incrustadas entre las grietas del pavimento. 30 piezas de plata, el precio exacto de un esclavo en el código mosaico, el valor de la traición. No eran símbolos literarios, eran objetos pesados, reales. ¿Qué quedó de todo este engranaje? No un edificio, no una jerarquía sacerdotal, no un altar de bronce humeante, quedó una idea radical, peligrosa, inmortal. La idea de que Dios no habita en templos construidos por manos humanas, que la santidad no se adquiere con monedas, ni se protege tras cortinas de lino, jacinto y escarlata, que el acceso al cielo no se negocia, se recibe, que la sangre de animales era sombra proyectada, pero la entrega voluntaria de un hombre era realidad consumada, que la ley no fue abolida sino cumplida en su totalidad. El velo rasgado no fue un fallo litúrgico, fue un decreto cósmico ejecutado en silencio, y de esa grieta estructural nació un movimiento que no pidió permiso institucional. Pescadores de Galilea, recaudadores de impuestos, viudas sin nombre, soldados romanos desencantados.
Mujeres que lavaban telas en pozos públicos no tenían poder político, tenían testimonio y el testimonio, cuando se vive con coherencia absoluta, se vuelve imparable. 3 siglos después, el imperio que los crucificaba en las colinas los legalizaba en los edictos. 4 siglos más tarde, el recinto que los excluía se convertía en basílica, no por conquista militar, por persistencia silenciosa, por la terca, inquebrantable verdad de que el cielo ya no está lejos. Está en el silencio de la oración cotidiana, en el gesto del perdón incondicional, en la mano extendida sin cálculo, en la fe que no exige pruebas visibles, pero las encuentra en cada piedra desgastada, en cada manuscrito preservado, en cada corazón que decide creer que lo imposible ya ocurrió. La historia no termina con la cruz, ni con el fuego del año 70. Termina con lo que hacemos con el silencio que queda. Con si elegimos repetir rituales vacíos o encarnar verdades eternas, el templo ya no existe, pero su lección perdura. La sangre ya no se derrama sobre altares, pero el pacto permanece vigente. El velo ya no cuelga separando espacios, pero la puerta sigue abierta de par en par. Mientras haya un hombre que pregunte, un niño que escuche, un corazón que duela y que espere, la historia no habrá concluido. Solo habrá cambiado de soporte. De piedra a espíritu, de ley a gracia, de miedo a libertad. Si quieres seguir descendiendo por los pasillos del tiempo, si deseas caminar por una Jerusalén que ya no es solo coordenada geográfica, sino memoria viva, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones, porque lo que viene no es solo reconstrucción histórica, es espejo. Y el reflejo a veces duele pero siempre ilumina.